El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos anaranjados, mientras Mateo se acurrucaba entre cajas de cartón y viejas mantas, tratando de aprovechar los últimos momentos de calor antes de que la ciudad despertase. El frío del amanecer aún se aferraba a su piel y su estómago rugía fuerte, recordándole que otro día de hambre lo esperaba. Desde que tenía memoria, su rutina había sido la misma: levantarse antes de que los comerciantes comenzaran a expulsarlo de los callejones, caminar por las calles en busca de restos de comida y esperar que nadie lo espantara con insultos o empujones. Sus pies descalzos ya conocían cada grieta del asfalto, cada rincón donde podía encontrar algo útil. Pero aquella mañana, algo diferente llamó su atención. Junto a un contenedor de basura había un portafolio de cuero negro, demasiado impecable para haber sido descartado por casualidad. Mateo se acercó con cautela, con los ojos atentos a ver si alguien lo observaba. Sus dedos, sucios por el andar de la calle, tocaron la superficie lisa del objeto, percibiendo una textura distinta a todo lo que había sostenido antes. Respiró hondo antes de abrirlo, con el corazón acelerado por la expectativa. Quizás hubiese dinero en su interior. Tal vez podría conseguir algo de comer. Pero, al separar los papeles que contenía, se dio cuenta de que no había billetes, sino únicamente documentos con letras diminutas y sellos dorados que brillaban bajo la tenue luz de la mañana. No comprendía del todo lo que estaba escrito, pero un nombre se repetía varias veces: Armando Gutiérrez. El dueño de ese portafolio debía ser alguien importante, de eso estaba seguro. La cuestión ahora era, ¿qué haría con aquello? Mateo sostuvo el portafolio con firmeza, sintiendo el peso no solo del objeto, sino también de la decisión que debía tomar. Su primera reacción fue pensar en lo que podría obtener con ello. Si encontraba a alguien dispuesto a pagar por esos papeles, tal vez conseguiría algunas monedas o incluso una comida decente. Pero algo en su interior le impidió seguir ese camino. Desde pequeño había aprendido que el mundo podía ser cruel. Más su conciencia aún pesaba cuando se trataba de hacer algo incorrecto. No sabía exactamente qué contenían aquellos documentos, pero si eran tan importantes como para ser guardados con tanto cuidado, sin duda el dueño los quería de vuelta. Suspiró profundamente, pasándose la mano por el rostro sucio. ¿Devolver o no devolver? Era una elección difícil, pues nadie había hecho nada por él sin esperar algo a cambio. Sin embargo, él no deseaba comportarse como aquellos que lo ignoraban en las calles o se aprovechaban de la fragilidad ajena, así que decidió, aunque no tenía certeza de cómo sería recibido, encontraría a ese tal Armando Gutiérrez y devolvería el portafolio. El nuevo dilema era otro: donde hallar a un hombre tan adinerado. Mateo no tenía acceso a Internet. Su lectura era limitada y nadie se tomaría el tiempo de explicarle quién era Armando Gutiérrez. Pero sabía que los ricos solían vivir en mansiones lejos de las calles que él conocía tan bien. Preguntó discretamente por ahí y tras algunas respuestas acompañadas de miradas desconfiadas, consiguió una pista. Gutiérrez era un empresario poderoso, dueño de varias propiedades en la ciudad y residía en una enorme mansión en los barrios lujosos. La distancia hasta allí era considerable, pero Mateo estaba acostumbrado a caminar, con el estómago rugiendo y los pies descalzos, sintiendo el asfalto caliente. Emprendió su trayecto sin imaginar que ese día cambiaría su vida para siempre. Mateo se quedó allí, parado frente al portón, sintiendo el peso de las miradas invisibles de las cámaras sobre él. El silencio se extendió durante varios minutos y la duda comenzó a crecer en su interior. ¿Sería que simplemente esperaban que desistiera y se fuera? Tal vez estaban acostumbrados a ver a niños como él intentando pedir algo, y por eso ni se molestaron en indagar en su historia. Pero Mateo se negó a marcharse. Ya había recorrido un largo camino para dar marcha atrás. Se puso de puntillas e intentó ver entre las rejas del portón. Mas lo único que alcanzaba a divisar eran los jardines impecables y la fachada de la casa, que parecía demasiado grande para pertenecer a una sola persona.
Después de un tiempo que pareció eterno, una puerta se abrió a lo lejos y apareció un hombre. Vestía un traje impecable, caminaba con paso firme y en su rostro se leía la desconfianza. Mateo se dio cuenta rápidamente de que aquel no era Armando Gutiérrez, sino probablemente alguien que trabajaba para él. El hombre se detuvo frente al portón y lo analizó de pies a cabeza. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, señalando el portafolio. Mateo sostuvo el objeto con mayor fuerza, como si el hombre pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Lo encontré en un callejón. Solo quiero devolverlo. El hombre frunció el ceño, claramente desconfiado. Miró hacia atrás, como si estuviera evaluando si valía la pena proseguir con el asunto, y luego suspiró, desbloqueando el portón con un pequeño control en su mano. Entra, pero no intentes nada. ¿O yo mismo te sacaré de aquí? Mateo no respondió. Solo respiró hondo y cruzó los portones, sintiendo que estaba entrando en un mundo completamente distinto al suyo. Una vez dentro, Mateo se encontró nuevamente frente al portón, mientras las miradas invisibles de las cámaras parecían seguirlo. El tiempo pasaba despacio y la incertidumbre se intensificaba en su interior. ¿Sería que simplemente esperaban que desistiera y se marchara? Quizás creyeran que quería pedir dinero como tantos otros niños de la calle. Y por eso ni se tomaban la molestia de conocer su historia. Pero Mateo no quiso irse. Había caminado durante horas, soportado miradas desconfiadas y vencido su propia vacilación. Ahora que se encontraba frente a la mansión, no podía simplemente dar la espalda. Intentó asomarse entre las rejas del portón, mas solo podía ver el jardín bien cuidado y una entrada que parecía mayor que cualquier casa que hubiera visto en su vida. Tras largos minutos de espera, la puerta principal se abrió por fin y apareció un hombre. Vestía un traje oscuro. Caminaba con pasos medidos y tenía en el rostro una expresión seria. Mateo comprendió enseguida que aquel hombre no era Armando Gutiérrez, sino alguien que trabajaba para él. El hombre se acercó al portón sin prisa, analizando a Mateo de pies a cabeza, con una mirada imperturbable. Su tono de voz, al fin que habló, sonó más como un interrogatorio que como una bienvenida. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, señalando nuevamente el portafolio. Mateo sostuvo el objeto con aún más firmeza, sintiendo que ese momento definiría si lograría cumplir su misión o no. Lo encontré en un callejón y vine a devolverlo, respondió, intentando mostrarse seguro. El hombre guardó silencio por un instante, como si esperara alguna explicación adicional. Luego, sin apartar la vista, desbloqueó el portón con un chasquido seco y murmuró: «Entra, pero no intentes nada». Mateo respiró hondo y cruzó el portón, sin imaginar que aquel paso cambiaría su vida para siempre. Al adentrarse en la propiedad, Mateo sintió el frío de la piedra bajo sus pies descalzos. Cada paso dentro de ese lugar parecía irreal. Todo a su alrededor era impecable, desde el césped perfectamente cuidado hasta las enormes ventanas relucientes de la mansión. Notó que el hombre de traje lo seguía observando de cerca, como si esperara que cometiera algún error en cualquier instante. A Mateo no le importaba. Ya estaba acostumbrado a ser tratado con desconfianza. Solo deseaba terminar rápidamente con ese asunto. Entregar el portafolio y marcharse antes de que cambiaran de opinión. El hombre lo condujo hasta la entrada principal, donde una vaste puerta de madera se abrió sin emitir sonido alguno. El interior de la mansión resultaba aún más impresionante. El piso brillaba tanto que Mateo podía ver su propio reflejo borroso. Los muebles eran imponentes y parecían caros, y el aire olía de forma distinta, limpio, sofisticado, muy diferente al hedor de humo y basura de las calles. Mateo mantuvo la cabeza en alto, esforzándose por no demostrar el desconcierto de encontrarse en un lugar donde evidentemente no pertenecía. «Quédate aquí. No toques nada», ordenó el hombre antes de desaparecer por un pasillo. Mateo obedeció. Su corazón latía con fuerza. Nunca había estado en un ambiente así,
por más que su intención fuera solo devolver el portafolio, no sabía cómo lo tratarían. Tal vez lo echaran de allí en pocos minutos. O tal vez ni siquiera creyeran en su relato. Pero él no daría marcha atrás. Había tomado una decisión y estaba decidido a cumplirla. Fue entonces cuando pasos pesados resonaron por el pasillo y una figura alta e imponente emergió. El propio Armando Gutiérrez venía en su dirección. Armando Gutiérrez caminaba hacia Mateo con una postura imponente. Su traje oscuro le quedaba a la perfección y sus pasos, firmes y decididos, resonaban en el gran vestíbulo de la mansión. Era un hombre de negocios acostumbrado a ser respetado, a alguien a quien no impresionaban fácilmente las trivialidades. Sin embargo, al ver al delgado muchacho parado frente a él descalzo y con el aspecto de quien lleva días sin comer adecuadamente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Qué hacía allí un niño de la calle? Al principio pensó que quizás se trataba de otra de esas intentonas para conseguir algo, quizás dinero o algún favor. Pero el portafolio, sostenido con tanta determinación, lo hizo detenerse y evaluar la situación con mayor cautela. Armando se detuvo a pocos pasos de Mateo y miró el portafolio. Notando que el cuero ya mostraba signos de desgaste con los bordes gastados por el uso y el tiempo. ¿Acaso el niño realmente lo había encontrado? ¿O estaría ideando alguna trampa? El empresario estudió al chico con una mirada escrutadora, intentando descifrar en sus rasgos alguna intención oculta, pero no encontró nada que indicara amenaza, solo una mirada sincera, desprovista de falsedad. Entonces dices que lo encontraste, dijo con voz grave y firme, pero sin prisa, queriendo comprender las verdaderas intenciones de Mateo y descubrir qué motivaba aquel gesto. Mateo, con la respiración entrecortada y la mano aún aferrada al portafolio, simplemente asintió. Sí, señor. Estaba en un callejón. Lo vi ahí, pues pensé que debería volver a sus manos. El silencio que se instaló entre ambos estaba cargado de una tensión casi palpable. Armando Gutiérrez, un hombre habituado a rodearse de intereses y de gente que se aprovechaba de su buena voluntad, no sabía cómo reaccionar ante aquello. Jamás alguien había hecho algo sin esperar nada a cambio. La pregunta surgió de manera casi automática, como si necesitara confirmar lo evidente. ¿Qué quieres a cambio de esto? La respuesta de Mateo fue simple y directa, sin el menor atisbo de vacilación. Nada. Solo quería devolverlo. Sorprendido, Armando guardó silencio durante unos segundos, asimilando la respuesta. Algo en su interior se conmovió. No era habitual que se enfrentara a una sinceridad tan pura. A lo largo de los años, había aprendido a ser cauteloso y a esperar siempre alguna retribución oculta. Pero allí, frente a un niño que no poseía nada, algo en su visión del mundo se quebró. Armando permaneció en silencio, observando al chico frente a él. Nunca había conocido a alguien como Mateo, acostumbrado al egoísmo de las personas, a aquellos que se acercaban únicamente para obtener algo. Armando, que había aprendido a desconfiar hasta de las intenciones más sutiles desde que alcanzó el éxito, no esperaba encontrarse con tal genuina honestidad. La actitud sincera de Mateo, sin ningún rastro de interés personal, lo desconcertaba profundamente. En todos los años que había vivido, nadie lo había tratado con tanta pureza, como si ese gesto fuera lo más natural del mundo. Aquel instante conmovió a Armando de una manera que no supo explicar. La vida que había llevado hasta ese momento, centrada en negocios, éxito y poder, de repente le resultaba vacía. Siempre había tenido todo lo que deseaba, pero jamás había comprendido lo que significaba sentir gratitud genuina o apreciar un acto de bondad. Miró el portafolio en manos del chico, sin pronunciar palabra alguna, le indicó que se lo entregara. Al recibir los documentos, lo observó detenidamente, preguntándose qué más podría hacer por aquel niño que le había devuelto algo tan valioso, sin esperar nada a cambio. La respuesta surgió en su mente con una claridad casi escalofriante. Debes tener hambre, él dijo, finalmente rompiendo el silencio. Su voz
ahora más suave y carente del habitual tono autoritario, revelaba un atisbo de humanidad. Vamos, te conseguiré algo de comer. Además, descansarás un poco. Mateo lo miró, sorprendido por la propuesta. No esperaba que lo trataran con tanta amabilidad. Más bien pensaba que lo echarían o, a lo sumo, que se le prestara ayuda momentánea para desaparecer de la vista. Pero aquello no fue lo que sucedió. Yo, muchas gracias. Solo que vaciló Mateo. Sin saber cómo expresar lo que sentía, estaba sin palabras, asombrado de recibir una gentileza que jamás había imaginado, algo que lo hizo sentir confundido, pero a la vez aliviado. Armando lo condujo a una pequeña sala de comedor, donde le esperaba una comida caliente. Mientras comían en silencio, el empresario comenzó a reflexionar sobre lo que verdaderamente importaba en la vida. No se trataba de riquezas ni del poder que había acumulado a lo largo de los años. Algo en su interior estaba cambiando. Algo que nunca había esperado sentir. La comida era sencilla, pero para Mateo resultaba un banquete. El calor de los alimentos, el aroma del arroz y del pollo eran tan diferentes a todo lo que había conocido. Comió con la premura de quien no sabe cuándo tendrá otra oportunidad como aquella. No sentía vergüenza, solo una hambre profunda, no solo de comida, sino de dignidad, de ser tratado como persona. Armando lo observaba en silencio, notando cada uno de los movimientos del chico. Algo en él se transformaba. Aunque aún no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, el silencio entre ambos no era incómodo, sino que estaba cargado de un intercambio tácito. Armando reflexionaba sobre su propia vida, las decisiones que había tomado, los años dedicados a acumular riqueza, a aislarse de los demás. Siempre creyó que el dinero podía comprarlo todo, pero ahora, ante él, se encontraba un niño que solo deseaba hacer lo correcto. Eso lo conmovía de una manera que no podía explicar. Comenzaba a percibir que, a pesar de todo su éxito, su existencia estaba vacía. Tenía todo lo que se podía desear en lo material, pero le faltaba algo esencial, algo que Mateo parecía tener en abundancia. Cuando la comida terminó, Armando se levantó y se dirigió a la ventana. Observó el jardín, meticulosamente cuidado, y luego volvió la mirada al chico, quien seguía sentado en la mesa, aparentemente sin saber qué hacer a continuación. El empresario no sabía cómo, pero sintió que algo en su interior le impulsaba a actuar de forma distinta. No podía simplemente dejar que el niño se marchara. Algo tenía que cambiar. En el fondo de su alma sabía que aquel muchacho no debía ser tratado como uno más de los desamparados, como un caso perdido. Tenía potencial, algo en el que Armando jamás hubiera imaginado encontrar. Mateo dijo, dirigiéndose al niño que lo miraba con ojos abiertos de incredulidad, quiero que te quedes aquí esta noche, no necesitas volver a las calles. Mateo lo observó con los ojos desorbitados, sin poder creer lo que acababa de oír. No esperaba eso, quizá por el cansancio o la sorpresa, pero no sabía cómo reaccionar ante aquella oferta. Durante varios segundos, Mateo se quedó en silencio, procesando las palabras de Armando. La idea de quedarse en la mansión le parecía tan surrealista, casi como un sueño imposible de alcanzar. Él, que había pasado los últimos años sobreviviendo en las calles, mendigando y rebuscando entre la basura en busca de algo para comer, ahora era invitado a dormir en un lugar cálido, seguro y confortable. Su corazón latió con fuerza y una sensación de alivio lo invadió. ¿Sería que finalmente había encontrado un sitio donde sentirse aceptado? Aún así, una pequeña duda lo inquietaba, pues no estaba acostumbrado a gestos de esa índole. Siempre había oído que la gente no hacía nada sin esperar algo a cambio, pero Armando parecía genuino. Mateo murmuró, titubeante, intentando discernir si se trataba de una broma o si realmente lo estaban invitando a quedarse. No sé, no quiero ser una molestia. Armando sonrió, un gesto que transmitía una humanidad y autenticidad que Mateo jamás había visto. Se acercó y puso su mano suavemente sobre el hombro del chico, de forma casi protectora, sin parecer forzado. No es una molestia. Mateo,
No te ofrezco esto por caridad, afirmó con voz calma y segura, quiero que te quedes. Creo que tú también tienes algo que enseñarme. Esas palabras, simples y directas, tocaron el corazón de Mateo de una forma que no supo explicar. Recordó todas las noches frías que había pasado en un rincón sin saber qué le depararía el día siguiente o si tendría algo para comer. Allí, alguien le ofrecía algo mucho más valioso que un simple refugio, una oportunidad para tener un futuro diferente, para ser algo más que aquello que las calles pretendían que fuera. Por su parte, Armando no sabía muy bien qué lo impulsaba a hacer aquello, pero de alguna manera sentía que era lo correcto. La presencia de Mateo en su casa le brindaba algo que hacía años no experimentaba: humildad y gratitud. El empresario nunca habría imaginado que un acto tan simple como devolver un portafolio pudiera desencadenar un cambio tan profundo en su vida. No sé qué decir. Pero, gracias, respondió Mateo, con la voz ligeramente entrecortada. Sabía que las palabras no podían expresar del todo lo que sentía, pero lo intentaba. La noche transcurrió en calma. Mateo se acomodó en una habitación cálida y confortable, algo que jamás había osado soñar. La cama era suave. Las sábanas desprendían un aroma a limpieza y el silencio del lugar, alejado del bullicio de las calles, resultaba reconfortante. Miró por la ventana, observando las luces distantes de la ciudad y reflexionando sobre todo lo ocurrido. Nunca imaginó que su vida pudiera tomar un rumbo tan inesperado. La simple decisión de devolver el portafolio lo había cambiado todo. Recordó los días difíciles, las noches heladas y la constante preocupación por sobrevivir. Y, en ese instante, en esa lujosa casa, sintió algo distinto: esperanza. Durante la noche, no pudo dormir de inmediato. Quedó pensando en todo lo que Armando había hecho por él, sin poder comprender por qué un hombre tan rico y poderoso había decidido ayudarlo. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía una profunda gratitud, como si aquella oportunidad fuese mucho más que un mero cambio en su vida. Parecía haber llegado para enseñarle algo fundamental: la verdadera generosidad, la auténtica bondad. Algo que jamás había creído posible en las personas. Al día siguiente, Armando realizó algo que parecía sencillo, pero que resultó ser transformador para Mateo. Lo invitó a almorzar juntos, sin formalidades ni prisas, simplemente dos seres humanos compartiendo una comida. Lo que era más importante, una conversación. Durante el almuerzo, Armando habló sobre su vida, las dificultades que había enfrentado y lo que lo había llevado a ser quien era. Al escuchar todo aquello, Mateo se dio cuenta de que, aunque sus circunstancias fueran muy distintas, ambos compartían la búsqueda de algo más en la vida. Algo que trascendía la mera riqueza o la supervivencia. Buscaban significado. Con el paso de los días, la relación entre Mateo y Armando se fortaleció y aquello que había comenzado como un simple gesto de honestidad se transformó en algo mucho mayor. El empresario no solo ofreció al chico un hogar, sino también la oportunidad de recomenzar. La verdadera transformación de Mateo inició allí, en la calidez de la mansión de Armando, donde tuvo acceso a la educación y a una vida llena de oportunidades que antes parecían inalcanzables. Lo que más asombraba era la capacidad del niño para adaptarse rápidamente, para aprender y crecer, siempre con una curiosidad genuina, algo que Armando jamás había imaginado encontrar en alguien proveniente de las calles. Mientras Mateo se convertía en un estudiante brillante, Armando fue comprendiendo que lo que realmente necesitaba, más allá del dinero o del prestigio, era propósito. Y encontró ese propósito al lado de Mateo, al verlo florecer. Con el tiempo, Armando y Mateo llegaron a considerarse una verdadera familia. El amor entre ellos era inmenso e inquebrantable. Cuando Mateo cumplió 18 años, tomó una decisión trascendental. Junto a Armando, fundó la Fundación Mateo, una institución dedicada a ayudar a niños y jóvenes en situación de calle, brindándoles la oportunidad de estudiar, desarrollarse y construir un futuro mejor, tal como él había logrado. La fundación creció, y miles de niños vieron transformada su vida gracias al esfuerzo conjunto de ambos.
Mateo se convirtió en un ejemplo de superación y solidaridad, un auténtico líder social cuya historia inspiraba a todos a su alrededor. En un discurso emocionado, ya adulto, Mateo relató su trayectoria. Contó a todos cómo una simple decisión de devolver algo que no le pertenecía cambió su vida de manera radical. Su historia, que había comenzado en las calles sin esperanza, se transformó en una historia de éxito y cambio. Al finalizar, miró a Armando, el hombre que lo había transformado, y le expresó su agradecimiento, no con palabras vacías, sino con una mirada llena de gratitud profunda, reconociendo que aquel gesto de bondad lo había marcado para siempre. Y, al mirar hacia el futuro, comprendió que la verdadera riqueza no reside en los bienes materiales, sino en la capacidad de tocar y transformar vidas.